Esto pasó hace unos meses. Me mudé a un pequeño apartamento en una casa antigua. Después de algunas relaciones fallidas, buscaba un cambio. Nunca había vivido en un lugar así. La casa, de ladrillo rojo, tenía un aire inquietante que, a la vez, me atraía. El jardín descuidado y los pasillos oscuros me hacían sentir solo, pero a veces, eso no me molestaba. Era perfecto para enfocarme en mi trabajo como profesor de historia. Al principio, todo iba bien. Tenía mi rutina tranquila. Regresaba a casa, preparaba mis clases y salía a cenar con mis novias. Una noche, después de salir con Clara, llegué cansado. Al revisar mi teléfono, vi unos mensajes de mi vecina. Hablaban de luces raras en su departamento. No me interesó mucho y decidí no indagar. Sin embargo, esa noche no pude dormir. Empecé a escuchar risas y susurros. Sonaban como si vinieran del piso de arriba. Mi corazón se aceleró. Tal vez eran solo los ruidos de esa casa vieja. Pero no podía dejar de pensar en ello. Los días fueron pasando y las risas nunca cesaron. Parecían hacer una fiesta en el piso de arriba, pero nunca había nadie. Una noche, salí a la plaza para despejarme. Clara me comentó que había visto a una mujer extraña asomada por la ventana de la vecina. Era muy pálida, dijo. No sabía de qué hablaba. Pero al regresar a casa, su comentario se quedó en mi mente. Podría estar relacionada con las luces. Poco después, Ana, mi segunda novia, comenzó a tener pesadillas sobre la casa. Me contó que soñaba con sombras y susurros. Lo más raro fue cuando me preguntó si alguna vez había sentido algo extraño. Traté de tomarlo como una coincidencia. Pero ella parecía cada vez más inquieta. Decía que sentía una presencia a su alrededor. Al principio, ignoré sus palabras. Pensé que era su propia ansiedad hablando, pero después de un tiempo, empecé a dudar de mí mismo. Las noches se volvieron más extrañas. A veces las risas se transformaban en llantos. Me encontraba tenso, esperando un nuevo sonido. Aquellos momentos se volvieron parte de mi vida. Empecé a pensar que la soledad no era lo que deseaba. Finalmente, una noche, decidí investigar. Un escalofrío recorrió mi espalda al descender las escaleras. Mi corazón latía rápido mientras me acercaba al final del pasillo. Estaba asustado, pero todo parecía tranquilo. Entonces vi una sombra al final del pasillo. Me quedé parado, incapaz de moverme. Sentí una voz familiar que decía, ¿por qué estás aquí? Me di cuenta de que no había nadie. En ese momento, comprendí que había algo muy raro en mi casa. No sabía qué hacer. La inquietud se apoderó de mí y, sin poder explicarlo, las 2 noches con mis novias se convirtieron en un misterio que nunca resolvería. Capítulo 2. La decisión. La mañana siguiente, desperté con una sensación pesada en el pecho. La luz del sol entraba por la ventana, pero no podía sacudirme la inquietud. Después de los incidentes de la noche anterior, todo me parecía más sombrío. Decidí que debía hacer algo al respecto. Ignorar esas sombras y risas no funcionaría. Pensé en hablar con mi vecina. Tal vez ella sabía algo más sobre el extraño ruido que me estaba volviendo loco. Bajé por las escaleras de un modo que intentaba ser casual, pero cada paso resonaba en mis oídos. Llamé a su puerta, sintiendo mi pulso acelerarse. No sabía qué iba a decirle, pero necesitaba respuestas. Cuando la puerta se abrió, me encontré con una mujer mayor. Su cabello era blanco como la nieve, pero sus ojos oscuros eran penetrantes. Tenía un aire que, aunque amistoso, me causaba escalofríos. «Hola, joven». «¿Qué deseas?», preguntó con voz suave. «Hola, soy su vecino, de abajo. He escuchado algunos ruidos». Pensé que podría preguntar si usted sabe algo, balbuceé. Casi sentí que se estaba riendo de mí. Ella me miró fijamente, como si escrutara mi alma. «Ruidos». «Claro, hay muchos ruidos en esta casa. A algunos les gusta celebrarlos», dijo en tono burlón. Me quedé helado. «¿Celebrarlos?», logré preguntar, tratando de mantener la calma. «Sí, las almas de los antiguos habitantes. Nunca se fueron del todo», respondió con una sonrisa que heló mi sangre.
No sabía si tomarla en serio o no. Pero su mirada me decía que lo decía en serio. Ella continuó, a veces, buscan compañía. Quizás las luces y las risas sean la forma de hacerlo. No pude evitar un escalofrío. ¿De qué está hablando?, le pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. Hay una historia de amor aquí. Este lugar guarda secretos, querido. Si quieres saber más, tienes que estar preparado para lo que encontrarás. No todos los que vienen salen intactos, dijo, y antes de que pudiera responderé, cerró la puerta. La conversación resonó en mi cabeza todo el día. Aquella mujer parecía saber algo, pero me dejaba más confundido. Durante la tarde, Clara me llamó. ¿Quieres salir esta noche?, me preguntó, llena de entusiasmo. Quería cambiar de aires, olvidarme de las sombras. Pero en el fondo, algo me decía que el destino seguía esperando. Decidí salir con Clara, pero la incertidumbre me acompañó. La cena fue agradable, pero cada vez que una sombra se movía en mis pensamientos, la conversación se tornaba inquietante. Al caer la noche, regresé a casa con las palabras de la vecina aún resonando en mi mente. Ya en el apartamento, el silencio era ensordecedor. Me senté en el sofá y traté de relajarme. Pero al cerrar los ojos, las risas comenzaron de nuevo, más cerca que antes. Empecé a sentir que algo me observaba. Fue entonces cuando lo vi, una sombra cruzando el pasillo. Era delgada y se movía de una manera antinatural. Mi respiración se cortó. ¿Era la misma sombra que había visto anoche? Sin poder contenerme, me levanté del sofá y corrí hacia la fuente del ruido. Mis pies hicieron eco mientras subía las escaleras. Cada escalón me acercaba más a esa figura que se había vuelto siniestra en mi mente. Estaba decidido a enfrentar lo que fuera que estuviese detrás de esas risas perturbadoras. Al llegar al final del pasillo, vi la puerta entreabierta del departamento de arriba. La luz parpadeaba. Ahí fue cuando lo vi de nuevo. No era solo una sombra, sino algo mucho más inquietante. Una figura femenina, etérea y pálida, que parecía mirar hacia mí. La inquietud se transformó en terror. No sabía qué hacer. Pero antes de reaccionar, la figura desapareció, como humo en el aire. Me quedé paralizado en el pasillo, con la mente en caos y un nuevo apuro por definir. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Quién era esa mujer? Todo se había vuelto más complejo. Y sabía que esta vez, no podía volver a ignorarlo. Capítulo 3. La revelación. Me quedé quieto, sintiendo cómo las paredes de mi apartamento parecían cerrarse a mi alrededor. El eco de las risas seguía resonando en mis oídos, intercalándose con la imagen de la figura pálida. Sabía que debía enfrentar esto, pero lo que vi me había dejado helado. En un impulso, volví a bajar las escaleras. Fue entonces cuando recordé que la vecina aún podía tener información. Necesitaba saber más sobre aquello. Llamé a su puerta una vez más, esta vez con más determinación. ¿Qué es lo que quieres ahora, joven?, preguntó ella, abriendo la puerta solo un poco. Su mirada fue mezcla de curiosidad y desdén. ¿No te asustaron mis advertencias? Quiero saber más sobre lo que ocurre aquí. Vi a la mujer, la figura, le dije, sintiendo que el color se drenaba de mi rostro. Ella se quedó en silencio por un momento, evaluándome. Eso que viste, es regresar a lo que fue y nunca debió olvidar. Ella está atrapada en este lugar por un amor que no murió, respondió, su voz más baja, casi un susurro. ¿Atravesó la puerta de su casa una vez? ¿Por qué no pudo simplemente dejarlo atrás?, pregunté, confundido por un torrente de emociones. Las almas infelices no encuentran descanso. A veces, se aferran a las memorias, como un niño que no quiere despedirse de su juguete favorito. Cada año, alrededor de esta fecha, ella trata de reencontrarse con su amor perdido. Y el ruido que escucha son ecos de esos sueños, explicó ella con un leve temblor en su voz. ¿Y esos ecos? ¿Son peligrosos? La preocupación aumentaba en mi mente, un peso que no podía ignorar. No siempre. Pero ten cuidado. Una conexión se forja entre aquellos que viven y las almas atadas. Si decides explorar esta historia, puede que no vuelvas a estar solo, dijo, cerrando la puerta lentamente.
Su advertencia resonó en mi mente. Estaba listo para ello. Volviendo a mi departamento, la oscuridad se sentía más densa. Me senté en la cama, mirando en la dirección del pasillo. Mi mente estaba en un torbellino de preguntas sin respuesta. Tenía que averiguar quién era ella y qué había sucedido en el pasado. De pronto, una idea surgió: los registros del edificio. Tal vez había algo en los archivos. Decidí que al día siguiente iría a la oficina de administración del edificio. Así podría obtener más información. Esa noche, las risas no cesaron, pero ahora las enfrentaba con una nueva intención. La mañana llegó y el aire del día se sentía cargado. Al entrar a la oficina, encontré a una mujer joven que parecía despreocupada. ¿Qué deseas?, me preguntó sin levantar la vista de su computadora. Necesito saber sobre la historia del edificio y sus antiguos habitantes, respondí, sintiendo mis manos temblar. Sus ojos se abrieron un poco. No muchos piden eso. Pero tal vez sepas que hay historias que es mejor no revivir, dijo con una sonrisa nerviosa. No iba a dejar que el miedo me detuviera, así que insistí en mi solicitud. Ella finalmente accedió a buscar los documentos. Pasaron unos minutos que parecieron horas. Cuando regresó, tenía una carpeta bajo el brazo. Aquí tienes. Ten cuidado con lo que encuentres. La abrí con ansiedad, y lo primero que vi fueron fotografías en blanco y negro, mostrando a la mujer etérea que había visto. Luego, unos recortes de prensa. Misterio en el edificio M. Leí el título y sentí un escalofrío. Un amor perdido bajo circunstancias extrañas. Nunca se encontró el cuerpo de la mujer. La frase resonó en mi mente. Entendía que estaba a punto de adentrarme en algo mucho más profundo de lo que imaginaba. Mi corazón latía con fuerza, como si intentara advertirme. Pero ya no había vuelta atrás. Al examinar los recortes, noté algo más: una dirección. Dedicada a realizar un ritual de amor perdido. Al final del día, sabía que debía ir a ese lugar. Una mezcla de miedo y emoción me invadió. Lo que me esperaba a continuación era un misterio que, esperaba, resolvería. Pero, al mismo tiempo, era consciente de que podría haber más por descubrir en este oscuro laberinto de almas y memorias. Y aquí estuve, comenzando la búsqueda de un amor perdido que nunca pensé que me afectaría. Capítulo 4. La dirección desconocida. Ese mismo día, la dirección que descubrí en los documentos no me dejaba en paz. Era como un hilo tirante que tiraba de mí, casi exigiendo que investigara. Sabía que estaba arriesgando mi cordura, pero en el fondo de mi ser, algo me decía que esto era solo el principio. La tarde se acercaba y, a medida que el sol se ocultaba, el aire se volvía más frío. Tomé el metro, intentando recordar la dirección mientras la oscuridad se iba apoderando de la ciudad. Cada parada parecía una eternidad, cada rostro a mi alrededor una posible conexión con lo que había perdido la mujer. Finalmente, llegué a un barrio que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Edificios en ruinas se alineaban a ambos lados de la calle, y la dirección indicada destacaba como una pequeña cápsula de historia. El número me llevó a un edificio que se veía deshabitado, sus ventanas cubiertas por cortinas polvorientas y sus puertas desvencijadas. Un hormigueo recorrió mi cuerpo mientras me acercaba. La sensación de que algo me observaba era inconfundible. Respiré hondo, intentando calmarme. Los murmullos de la ciudad se desvanecieron en el fondo. Solo podía escuchar el latido de mi corazón, que parecía resonar en la soledad de esa calle. No había nadie alrededor. Solo el sonido de mis pasos retumbaba en el silencio. Me acerqué a la puerta principal y, con una mezcla de emoción y miedo, la empujé. Al abrirla, un chillido sordo resonó, como si el edificio estuviera advertiéndome de que cruzaba una línea. El vestíbulo estaba oscuro y desgastado. Las paredes estaban cubiertas de un polvo espeso y, a cada paso, pequeños trozos de la historia se deslizaban bajo mis pies. Buscando alguna señal de vida o de información, recorrí el lugar. No obstante, solo encontré muebles rotos y ecos de risas lejanas que parecían provenir de otra época. De repente, una puerta entreabierta atrapó mi atención. Me acercé, sintiendo que algo me llamaba más allá del umbral. Al abrirla lentamente, el aire se volvió frío, y un escalofrío me recorrió en mi cuerpo.
La habitación estaba llena de objetos antiguos, velas derretidas y fotografías de parejas que parecían sonreír en épocas pasadas. Al acercarme a una de las fotos, noté que una de las mujeres tenía un extraño parecido con la figura que había visto. Justo entonces, un ruido proveniente de la habitación de al lado me hizo saltar. Me detuve, conteniendo la respiración. Alguien estaba allí. Un sudor frío comenzó a brotarme en la frente mientras me dirigía lentamente hacia la puerta que conducía a la habitación contigua. Cuando estaba a punto de tocar el marco, una voz femenina susurró mi nombre. ¿Por qué has venido aquí? La pregunta helada rompió el silencio como un cristal quebrándose. No. No te reconozco. ¿Quién eres?, respondí, tratando de controlar el temblor en mi voz mientras giraba la manija con lentitud. Era una voz suave, casi hipnótica. No sabía si debía tenerle miedo o no. Algo en mi interior gritaba que debía irme, pero la curiosidad me mantenía anclado al suelo. Soy quien busca respuestas, como tú. Pero aquí hay cosas que no entiendes, contestó la voz, ahora más cerca. En ese instante, todo lo que había leído y escuchado comenzó a cobrar vida. La advertencia de la vecina regresó a mi mente. Puede que no vuelvas a estar solo. Me sentí atrapado entre el deseo de conocer la verdad y el terror de lo que podría descubrir, y sin embargo, en ese momento, la puerta se abrió con un chirrido resonante, revelando no solo la voz, sino también a la mujer de la fotografía. Me miraba fijamente, con los ojos llenos de un dolor antiguo, como si sus memorias estuvieran listas para liberarse, y quizás llevarme con ellas. Has llegado hasta aquí. Ahora es tiempo de aprender sobre el amor que perdí, y el precio que pagué por no dejarlo ir. Capítulo 5. Ecos del pasado. Ella me miraba con una intensidad que me podía paralizar. Sus ojos eran como pozos oscuros, llenos de secretos. Sentí el impulso de retroceder, pero mis pies estaban pegados al suelo. Su presencia era magnética, incluso a pesar del aire denso que la rodeaba. ¿Quién eres?, repetí, buscando claridad en medio del caos que comenzaba a desbordarse en mi mente. Soy Clara, dijo, pero su voz resonó como si viniera de un lugar más profundo. Y tú eres el único que puede ayudarme a cerrar este capítulo. Esas palabras resonaron en mí. Podía sentir que había algo vital en su petición. ¿Cerrar qué capítulo? ¿De qué estás hablando? Ella se acercó un par de pasos, el aire pareció volverse más frío. Aquí hay verdades que necesitan salir a la luz. Verás, lo que pasó aquí no es solo mi historia. Tus deseos, tus elecciones, y tu sufrimiento están entrelazados con los míos. No entendía. La confusión crecía. ¿Cómo es eso posible? Todo está conectado. Esta casa, nuestros destinos. Te traigo aquí por una razón. Pero debes estar preparado para lo que descubrirás. Pensé en todas las cosas que había sentido desde que encontré los documentos. Como cada pequeño hallazgo parecía atraerme más a este lugar, a ella. ¿Qué es lo que se supone que debo descubrir? Dame tu mano. Extendió su brazo, y aunque una parte de mí gritaba que retrocediera, otra parte, más curiosa, se sintió atraída. Tomé su mano, y al instante sentí una oleada de frío recorrerme. Una conexión. No era solo física, era como si pudieran verse años de desesperación en un solo toque. Ahora escucha, dijo, y cerró los ojos. Todo lo que pasó aquí ha dejado una marca. Te llevaré a mis recuerdos. En el último momento, sus ojos se abrieron, y vi cómo caía en un trance. Su rostro se transformó. La angustia se hizo evidente en sus rasgos. De repente, todo se oscureció. La habitación desapareció, y en lugar de ello, me encontré en un lugar diferente. La misma casa, pero todo parecía más vibrante, lleno de vida. Risas resonaban a mi alrededor, y las imágenes de una cena en un acogedor comedor comenzaron a materializarse. Esto es mi pasado, dijo Clara, su voz etérea. Mira, observé con asombro mientras una versión de Clara, más joven y llena de vida, hablaba alegremente con un hombre al que no conocía. Se veían felices, casi abrazados en aquel momento. La escena me llenó de nostalgia, aunque no entendía por qué.
Algo sobre aquella imagen me hacía sentir extrañamente atrapado, pero a medida que la escena se desarrollaba, una sombra se arrojó sobre el ambiente. Un silencio repentino se apoderó de la habitación. Clara parecía temblar, la felicidad se evaporó. No, no, murmuró. Una figura oscura surgió del fondo, y aunque no podía distinguirla claramente, había una pesadez en el aire que me hizo sentir miedo. En ese instante, supe que estaba a punto de presenciar un dolor que había estado oculto. ¿Qué es esto?, pregunté, mi voz temblando. ¿Por qué tengo que ver esto? Porque se repite, dijo Clara, su mirada ahora fija en mí, como si intentara hacerme entender algo que yo aún no podía ver, y entonces, el peso de esa verdad me aplastó. Comprendí que lo que había presenciado no era solo la historia de Clara, sino un eco de decisiones que también pertenecían a mi vida. Miré de nuevo a Clara, ahora cubría su rostro con las manos, y un grito desgarrador la atravesó. Debes elegir, y actuar, susurró antes de que el oscuro mar de olas me envolviera. Me encontraba de nuevo en la habitación, el eco de su voz aún reverberando en mis oídos. Algo había cambiado en mí. Tenía que saber la verdad. Pero, estaba listo para enfrentar lo que eso significaba, con la mente revuelta y el corazón acelerado, supe que no podía huir de aquello. El pasado ya no era un peso, sino un grito. Necesitaba respuestas, un golpe resonó en la puerta. ¿Quién estaba ahí? ¿Qué pasaría ahora? Capítulo 6. La ciudad en ruinas. El golpe sonó de nuevo, sacándome de mis pensamientos. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién es?, pregunté, aunque sabía que no debía abrir la puerta. Era como si la habitación se llenara de presagios, como si el aire estuviera cargado de algo más que solo frío. Déjame entrar. Una voz masculina resonó al otro lado. Era familiar, un sonido que no podía ubicar. Necesito hablar contigo, mi corazón se aceleró. ¿Conocía a esa persona? El miedo y la curiosidad se entrelazaban en mi pecho. ¿Quién eres?, volví a preguntar, buscando en mi cabeza la conexión. Soy Tomás, dijo finalmente, y el nombre golpeó como una campana. Recuerdos de otra vida, de una noche de verano con risas y promesas. Pero esos días habían quedado atrás, en algún rincón oscuro de mi memoria. No recordaba los detalles, pero sabía que Tomás había compartido momentos importantes conmigo. Había sido un amigo, alguien con quien había tenido intensas discusiones sobre el sentido de la vida. Pero después, todo cambió. Seguramente, había algo más en su desesperación por verme. Decidí abrir la puerta. No podía evitarlo, estaba atado a este hilo invisible que conectaba nuestras historias. Al abrirla, me encontré con su rostro demacrado y lleno de desesperación. ¿Qué está pasando?, le pregunté, incapaz de ocultar mi creciente inquietud. Es Clara, está en peligro, dijo con voz entrecortada. He estado siguiendo pistas sobre lo que realmente sucedió aquí. No tienes idea de lo que hemos desenterrado, el aire se volvió más pesado. ¿Qué quieres decir con nosotros? Tomás respiró hondo, buscando palabras que parecían atrapadas en su garganta. 2 días atrás, Vero desapareció y encontré mensajes en su computadora. Hay algo siniestro entrelazado con la historia de esta casa. En mi mente, los ecos del pasado de Clara regresaban. La cena alegre, la sombra oscura, el grito desgarrador. De repente, me sentí como si estuviera atrapado en una telaraña, cada hilo tejiendo nuestra existencia. ¿Cómo se relaciona eso con Clara?, pregunté, aunque sabía que la respuesta no sería fácil. No te puedo explicar todo ahora, pero Clara no podía quedarse aquí. Algunos quieren que no hable. Sus ojos reflejaron el mismo miedo que había sentido cuando había tocado la mano de Clara. Mientras hablaba, las imágenes de la escena del pasado se dibujaron en mi mente. Las risas se desvanecían, dejando un eco de tristeza. ¿Qué debemos hacer?, le pregunté, mi voz casi un susurro. Necesitamos salir de aquí. Hay un lugar al que debemos ir. La verdad está allí, oculta en una ciudad en ruinas. Te prometo que te lo mostraré, pero debes estar preparado para lo que vamos a descubrir. La urgencia en su voz resonó en mí. El eco de Clara aún sonaba en mi interior. Voy contigo,
dije sin pensarlo, sintiendo que no podía volver a escapar. Pero, ¿cómo llegaremos allí? Hay un camino que debemos tomar hacia el norte. Ellos están vigilando cada movimiento, pero si vamos juntos, tal vez podamos llegar. El tiempo corre, Tomás y yo nos movimos, dejando atrás la habitación que había sido testigo de la angustia de Clara. Saliendo hacia la oscuridad, no sabía qué encontraría. Las sombras comenzaban a cerrarse a nuestro alrededor y un miedo palpable se alzó en el aire. A medida que caminábamos, el pasado y el presente chocaban. Clara, Tomás, decisiones sabía que no había camino de vuelta. Escucha, dijo Tomás en voz baja. Esto es solo el principio. La ciudad en ruinas guarda secretos que cambiarán todo. Y entonces, un frío de desesperación me caló hasta los huesos. No podía evitarlo, el eco de mis propias decisiones se volvía más fuerte. Tenía que enfrentar lo inevitable, aunque eso significara entrar en la oscuridad que había estado evitando. ¿Qué verdad nos esperaba en esa ciudad olvidada? La respuesta se ocultaba en el horizonte, y todo estaba a punto de cambiar. Capítulo 7. Enfrentando sombras caminamos en silencio, el aire frío de la noche llenaba mis pulmones con cada respiración. Las luces de la ciudad se desvanecían a medida que nos dirigíamos hacia el norte. Solo el sonido de nuestros pasos rompería la penumbra que nos envolvía. Era una sensación extraña, una mezcla de adrenalina y miedo. ¿Por qué a la ciudad en ruinas?, pregunté, intentando aferrarme a algo, aunque fuera una respuesta. ¿Qué sabemos de ella? Tomás se detuvo y miró hacia el horizonte como si pudiera ver con claridad el camino que nos esperaba. Ahí es donde Clara encontró pistas sobre lo que pasó con Vero. Ella también estuvo investigando antes de desaparecer. Tenía un mapa antiguo. Dijo que iba a descubrir la verdad, pero luego se detuvo en seco. Y tú lo tienes, sentí que cada palabra era una carga pesada. La idea de que Clara había estado siguiéndonos a través de sombras que también nos acechaban a nosotros era inquietante. Sí, pero es complicado. Ha estado oculto, y no puedes confiar en cualquiera que lo busque. La gente se ha perdido allí, respondió, su voz temblaba un poco. ¿Te referías a ellos? ¿Los que están vigilando? La inquietud se apoderó de mí. Las sombras alargadas parecían moverse de manera extraña en la oscuridad. ¿Qué tan cercanos están? Están cada vez más cerca. No tenemos mucho tiempo, respondió con prisa, y continuamos avanzando. Los rumores sobre la ciudad hablan de personas que han desaparecido y de cultos que han surgido en torno a su misterio. Un escalofrío recorrió mi espalda. Cultos. Gran cosa, Tomás. ¿Qué nos encontramos? Tendremos que averiguarlo. Pero lo primero es encontrar a Clara. Ella es clave, todo gira en torno a ella, dijo. Sus ojos se llenaron de determinación. Tal vez ese fuego era lo que necesitaba, lo que me motivaba a seguir adelante. Mientras nos adentrábamos más en la oscuridad, comenzó a llover. Pequeñas gotas inicialmente, luego torrenciales, creando un ambiente de angustia. Mis zapatos se empaparon, pero el frío era el menor de mis problemas. Un estallido en la distancia rompió el silencio. Rápido, déjame ver el mapa, le dije a Tomás, sintiéndome en desventaja. Tenía la certeza de que estábamos siendo seguidos. La presión aumentaba poco a poco. Lo tengo aquí, dijo, sacando un papel arrugado que parecía más una reliquia que un mapa. Pero antes de que pudiera examinarlo, escuchamos un susurro. Era una risa baja, una risa que no provenía de nosotros. Miré a Tomás, y él asintió, el mismo miedo reflejado en sus ojos. Algo o alguien estaba cerca. No están solos, dijo, su voz apenas un susurro. Sigue mi lead. Con el corazón palpitante, tomé una respiración profunda. La oscuridad parecía tragárnoslo todo, pero la realidad era que no había vuelta atrás. La chispa del miedo fue reemplazada por una decisión. Cuando la situación se tornaba peligrosa, la acción era lo único que quedaba. A medida que siguieron esos sonidos, decidimos avanzar, inmersos en un laberinto de sombras. Con cada paso, sentía que nos acercábamos más al misterio, pero también a un peligro real, y fue entonces, cuando llegamos al cruce de caminos, que lo vi.
Allí, al final de un oscuro sendero, resplandecía un ligero destello. Imaginé que era Clara, la respuesta a mis preguntas. Pero al acercarnos, la imagen era más aterradora de lo que jamás pude haber imaginado. No puede ser, murmuré, y el frío que había sentido antes palideció en comparación a lo que estaba a punto de desvelarse. Capítulo 8. La revelación oscura. Avancé, arrastrando los pies con cautela. El destello se tornó más intenso antes de que pudiera entender realmente qué era. Era una figura, pero no de una persona. Era un altar improvisado hecho de ramas y piedras, y encima, un círculo de velas encendidas temblorosas, iluminando una serie de símbolos esculpidos en la madera. No era Clara. Era algo mucho más perturbador. ¿Qué es esto, Tomás?, murmuré, sin apartar la vista de la escena. Un escalofrío mayor me recorrió, como si estuviera directamente tocando el alma de aquel lugar. Esto es lo que se dice que se encuentra en el corazón de la ciudad, dijo él con la voz apenas audible, los ojos fijos en el altar. Es un lugar de culto. Ellos, los que están buscando a Clara, probablemente están detrás de esto. Sentí que el aire se volvía denso. Las sombras parecían bailar alrededor del altar, como si entidades invisibles estuvieran convocando a aquellos que se atrevían a acercarse. Hay algo escrito, señalé las inscripciones que rodeaban el altar. Parecían palabras de otro idioma, extraño y antiguo. Mi corazón se aceleró. Podría ser una advertencia. Tomás se acercó, llevando su mano a la barba mientras examinaba los símbolos. O tal vez un llamado, dijo, su voz temblando. Las leyendas sobre la ciudad hablan de sacrificios. Gente que desapareció tras buscar la verdad. Mientras lo decía, un viento súbito desgarró la oscuridad, apagando algunas de las velas. La risa que habíamos oído antes parecía regresar, resonando en la brisa, como si se burlara de nosotros. Tenemos que irnos, insistí, recordando la sensación de ser observados. Sin embargo, algo me mantenía anclado al suelo, una curiosidad oscura que se intensificaba con cada instante. Espera, dijo Tomás, y se inclinó un poco más cerca. Si hay un mapa, quizás haya más información aquí. Clara no puede estar lejos. De repente, un crujido resonó en el bosque detrás de nosotros, arrastrando mi atención. La sensación de ser observado se produjo de nuevo, no era solo un instinto, era una certeza. Vienen, afirmé, el pánico comenzando a apoderarse de mí. No tenemos tiempo. Tomás se puso de pie, pero sus ojos estaban fijos en el altar. Si hay algo aquí que pueda ayudarnos a encontrar a Clara, no podemos dejarlo atrás. ¿Estás loco? No podemos quedarnos. Necesitamos salir de aquí ahora, urgí, angustiado por el oscurecimiento de las sombras a nuestro alrededor. Ya se vislumbraban siluetas, como vestigios de lo que una vez fueron humanos, ahora convertidos en algo desconocido y amenazante. Fue entonces cuando vi un objeto en el altar que me heló la sangre. Un medallón, similar a uno que Clara llevaba siempre alrededor de su cuello. Mi corazón se detuvo. Tomás, ese medallón es de Clara. El rostro de Tomás se tornó pálido. ¿Estás seguro? Lo sé. Debemos tomarlo, respondí, y en un instante de desesperación, di un paso adelante. Al hacerlo, el viento cobró fuerza, y un grito resonó en el aire, como un eco de advertencia de aquellos que ya habían sucumbido a este lugar. La risa se convirtió en un clamor, y de la oscuridad emergieron figuras con rostros enojados, ojos vacíos, con una intención clara: no íbamos a salir de allí. La revelación de que éramos el objetivo nos llenó de una urgente necesidad de escapar. Corriendo sin mirar atrás, supe que lo que descubríamos era solo una fracción de algo más grande. Quizás buscar a Clara nos había conducido a un destino aterrador, algo que cambiaría todo lo que sabíamos. Y lo peor aún estaba por venir. Capítulo 9. Cazadores. En la oscuridad corrí, los pies apenas tocando el suelo, mientras el eco de la risa se retorcía en mis oídos. La oscuridad parecía cobrar vida, lanzando sombras que se movían con nosotros. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Tomás, más rápido, grité, sin pensar que podría estar atrayendo aún más la atención de aquello que nos perseguía. Él estaba justo detrás de mí, pero sus pasos eran titubeantes, como si el horror del altar lo hubiese dejado aturdido.
De repente, una figura apareció frente a nosotros, desdibujando la noche. Un ser cubierto por una capa oscura, su rostro oculto, solo podían verse sus ojos penetrantes que parecían brillar con una luz sobrenatural. Deteneos, resonó su voz, profunda y temblorosa. Me detuve en seco, el instinto de sobrevivir luchando contra la curiosidad de saber quién era. No podemos quedarnos, exclamé, mirando sobre mi hombro. La niebla comenzó a concentrarse, y vi cómo otras figuras comenzaban a salir de las sombras. Insensatos, continuó el extraño, con un tono que era un susurro helado. ¿Sabéis lo que habéis tocado? No podéis entrar y salir de este lugar sin consecuencia, sus palabras palpitaban en el aire. A mi lado, Tomás produjo un sonoro jadeo. ¿Qué consecuencia? Aunque tenía miedo, había un brillo de desafío en su mirada, el ser levantó una mano, con desgano, como si decidiera si debíamos vivir o morir. La verdad viene con un precio. Los que buscan deben estar dispuestos a sacrificar. El medallón que viste, es solo una rompecabezas de la noche en la que Clara se perdió, la mención de Clara me sacudió. ¿Qué sabes de ella? ¿Dónde está? Mis preguntas salían atropelladas, pero el ser solo rió bajito. Un eco burlón de la risa que habíamos escuchado antes. No es ella la que está perdida, sino tú. Atraído a este lugar por tu fealdad y temor. Señaló hacia el altar, y un escalofrío recorrió mi espalda. La pregunta es, ¿estás dispuesto a afrontar lo que eso significa? Tomás y yo intercambiamos miradas. Había una sensación inquietante, como si cada palabra del extraño portara un desafío. No tenemos tiempo para juegos, dije, recuperando un poco de mi voz. Solo danos a Clara. ¿La quieres de vuelta?, preguntó con un tono cínico. ¿Estás dispuesto a enfrentar lo que han hecho de ella? En ese momento, el miedo se transformó en una determinación oscura. Sabía que no podíamos simplemente esperar a que nos dijeran qué hacer. Debíamos encontrar la manera de rescatarla. Sí, respondí, temblando. Haremos lo que sea necesario. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar más palabras, el ser levantó su mano, y una sombra se deslizó hacia nosotros, como una serpiente hambrienta. La oscuridad se cierne sobre mí, y un grito rebotó en mi garganta. El aire se volvió más denso, como si la realidad misma estuviera intentando ahogarme. Fue entonces cuando, a lo lejos, oí un grito parecido al de Clara, un eco desgarrador. «Clara», grité, dejando que la desesperación se interpusiera entre mis miedos y la fugaz línea de la lógica. Pero nada de lo que estaba pasando parecía realmente lógico. «Debéis decidir pronto», dijo el ser, su voz convirtiéndose en un torbellino de susurros a nuestro alrededor. El reloj avanza para los que buscan la verdad. Al mirar de nuevo hacia el altar, comprendí que el camino para encontrar a Clara se estaba oscureciendo aún más. La noche solo acababa de comenzar, y con cada segundo que pasaba, se sentía que el misterio se profundizaba. ¿Qué era lo que realmente había encontrado en esa oscuridad? No tenía idea, pero me sentía atrapado en una red de secretos que pronto se desplazaría para revelarse. ¿Seríamos capaces de desentrañarlos antes de que fuera demasiado tarde? Capítulo final. La puerta del más allá. La risa y los ecos de voces perdidas seguían resonando, como un canto melancólico que me empujaba hacia el abismo. Sin embargo, la determinación crecía dentro de mí, cada latido resonando con la urgencia de rescatar a Clara. El ser, con ojos que destilaban sabiduría y locura, continuó sonriendo, mientras la sombra se arrastraba lentamente hacia nosotros. Su presencia se sentía tan palpable como el frío cortante en el aire. ¿Qué es lo que deseas, joven? ¿Cuál es tu precio?, me preguntó con un tono casi juguetón. La sombra se deslizó más cerca, y mis instintos gritaron que debía actuar. En ese instante, la imagen de Clara bloqueó todo rastro de miedo. Sabía que no podía quedarme parado. Quiero a Clara, respondí con firmeza, aunque mi voz temblaba. Quiero entender lo que ha sucedido y liberar a aquellos que están atrapados como ella. Dímelo. ¿Cómo podemos salvarla? El ser se cruzó de brazos, observándome. Un deseo noble, sin duda, pero desear no es suficiente.
Solo aquellos que comprenden el pasado pueden cambiar el futuro. Las palabras resonaron en mí, y de repente recordé los relatos de los antiguos habitantes que había leído. Las risas no eran solo ecos de alegría, sino de un amor perdido, una tragedia que los ató a este mundo. Si Clara estaba intrínsecamente ligada a ellos, debía encontrar una manera de liberarla del peso de esas memorias. ¿Dónde está el altar del amor?, pregunté. ¿Dónde puedo romper el ciclo? La mirada del ser se volvió más seria, casi desconcertada. ¿Te arriesgas al hacerlo? El altar no se encuentra aquí, pero la ciudad es un laberinto. Busca el camino que resuene con su nombre, el lugar donde todo comenzó. Sin más opción, seguí el instinto que se encendió dentro de mí. Tomás. Vamos, grité mientras corríamos, buscando el camino que nos llevaría a la verdad, a la esencia de lo que Clara había perdido. Las sombras parecían separarse, como si nuestras acciones fueran un faro de luz en la niebla espesa. Desafiante, me sentí guiado por esa conexión que habíamos compartido. Los ecos de risas distantes se transformaron en susurros más intensos. Finalmente, llegamos a un claro donde vi algo iluminado por la luna. Era una estructura en ruinas, el antiguo altar, con símbolos que brillaban con un fulgor espectral. Era un lugar sagrado y aterrador, lleno de un aire denso de emociones atrapadas y anhelos insatisfechos. Esto es lo que Clara intentó encontrar, dijo Tomás, mirando alrededor con asombro. Podemos cambiarlo, conectar con algo más grande que nosotros. Mi corazón latía con fuerza al recordar los ecos de aquella noche, la cena, la sombra. Sin dudar, avancé hacia el altar. Mirando a la luna, recordé las historias que Clara me había contado sobre rituales de amor perdidos. A medida que me arrodillaba, un frío intenso me atravesó, y sentí las presencias a mi alrededor más cercanas que nunca. Clara. Estoy aquí. Quiero romper este ciclo, grité, esperando que la energía de nuestros destinos se uniera como un eco de las memorias atrapadas. Las sombras comenzaron a girar a mi alrededor, formando un remolino de luces tenues que se transformaban en una imagen, una visión de Clara. Su rostro era sereno, pero un profundo anhelo reflejaba en su mirada. Ella extendió su mano hacia mí, y su voz susurró, «Sálvame». Era instante decisivo, debía hacer la elección de ejercer el poder que había venido buscando. Al tocar el altar, las palabras brotaron de mis labios con fervor, «Que tu amor encuentre descanso. Que tu esencia sea liberada». De repente, el lugar resonó. Las sombras se transformaron en luces que brillaban intensamente, y un grito colectivo pareció estallar de la conciencia de aquellos que estaban atrapados. La energía era abrumadora, y sentí como las memorias buscaban liberarse, como alas desplegándose por primera vez. Al momento siguiente, la luz se desvaneció, y caí de rodillas, exhausto. El silencio reinaba, casi como un reflejo de paz. Miré a mi alrededor, pero las sombras se desvanecieron, perdiéndose en la bruma de lo desconocido. Sin embargo, no vi a Clara. La realidad era incierta, y era consciente de que había más preguntas que respuestas. ¿Lo hicimos?, preguntó Tomás, su rostro pálido, como si aún sintiera el eco de lo que habíamos enfrentado. ¿Está libre? No lo sé, respondí, todavía sintiendo el vacío de su ausencia. Quizás el amor que encontró la liberó, pero también puede que solo sea el inicio de otra búsqueda. Al salir de las ruinas hacia el exterior, la niebla se disipó lentamente, revelando un paisaje más brillante, como si el amanecer hubiera roto el hechizo de la noche. Ahora había calma, pero dentro de mí, el eco del pasado aún resonaba. Mientras caminábamos, el horizonte se extendía justo ante nosotros, con la incertidumbre del futuro. Las sombras siempre estarían presentes, pero habíamos enfrentado una luz que, aunque fugaz, se había encarnado en algo eterno. Nunca volví a ver a Clara. A veces imagino que su historia continúa, entrelazada con las memorias de aquella ciudad en ruinas. Pero también sé que esta experiencia cambió algo en mí. No siempre encontraremos respuestas claras, y muchas preguntas seguirán sin respuesta. Pero seguiré buscando las luces en las sombras, recordando que el amor tiene un poder mayor que puede romper ataduras, aunque lo entendamos y decidamos aceptarlo de maneras inesperadas. Siempre habrá misterios entre lo sobrenatural y lo natural, y en esta línea difusa,
seguiré caminando, preguntándome si alguna vez encontrará la verdad.